acompañarnos en esta mesa de trabajo el profesor David Suárez Tamayo, experto en Derecho Administrativo, pero además analista jurídico, político y social. Hablemos con David Suárez de la elección, los retos, las realidades, relación con el Congreso, escenario regional y municipal, lo que viene para el territorio medellinense y antioqueño esta mañana en detalle. Mi doctor David, bienvenido, hombre, buenos días. ¿Cómo está? Nos quedamos esperando la cortina, pero no llega. Pero de una Él vez, es de la casa, sin cortina. Pero totalmente. ¿Qué más, David? Buenos días. Buenos días, Andrea. Hola, David. Felipe, Juan Carlos, a los camarógrafos y producción. Un gusto estar acá de nuevo en mi casa, claro. Y no más, Rey, no cuando está en vacaciones en la universidad, no más. No más. David, empecemos con lo siguiente, en términos generales, para que luego vamos precisando y detallando un poco más. A su juicio, ¿cuáles son los principales retos que hoy tiene el presidente electo Gustavo Petro? Bueno, yo creo que el principal reto de Petro es ganarse la confianza y la credibilidad de los que votaron por Rodolfo y de los que no votaron. Es decir, él va a tener, digámoslo así, un colchón de un año y medio de los 11.200.000 votos que tuvo. Eso la van a tener paciencia un año y medio. Pero yo creo que dentro de 6 o 8 meses, los 10.500 de Rodolfo y otros grupos y los que no votan no van a tener esa paciencia. Entonces yo creo que el primer reto de él es ganarse la confianza, la credibilidad y la tranquilidad de un gran bloque de colombianos que no lo apoyaron, que no votaron por él. Y para ganarse esa confianza, ¿qué tiene que hacer Juan? Inmediatamente impactar en temas sociales y económicos. Porque no es para negarlo. Una de las razones por las que ganó Petro fue la inconformidad social. Recuerdo en esta mesa, caduque desde el octavo, noveno mes, el país prácticamente estaba paralizado por inconformidad social. Solo que la pandemia lo salvó de esos paros y de esas protestas. Entonces yo diría, Felipe, que eso sería lo más importante, reformas sociales y económicas que impacten a los 20 millones de colombianos más pobres. Profesor, ¿cómo vio usted ese primer discurso de Gustavo Petro, que fue en buena medida muy conciliador, llamando a dejar atrás los odios, pero también con unas solicitudes a la Procuraduría y a la Fiscalía que han generado reacciones? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, yo creo que fue muy propio de él, Juan Carlos. Yo creo que fue improvisado y no. Es decir, improvisado parecía en campaña todavía. Improvisado porque no tenía un texto. No improvisado porque es un hombre que lleva 30 años hablando de los temas que habló. Entonces, de alguna manera podía dar ese lujo. Sí. Yo creo que algunas personas estaban esperando algo más formal, más organizado, más estructurado. Digamos que él disparó para todos lados. Pero, Andrea, no nos hagamos mucho entusiasmo por ese tipo de discursos. Yo recuerdo que Iván Duque igualmente dijo en sus primeras de cambio que iba a ser un presidente para todos los colombianos, que iba a gobernar con todos los colombianos, que iba a... Esas frases de acuerdo nacional, pacto nacional, unidad nacional, casi siempre lo usan los presidentes, el día que ganan o el día de posesión. Pero en general creo que el discurso obedeció a lo que su gente quería escuchar y hizo un llamado importante que ojalá lo cumpla, y era que recibía a todos los que no votaron por él e incluso a los que votaron contra él. Ojalá ese llamado sí lo cumpla en la realidad. ¿Y se ve como una intromisión la petición que le hace la Procuraduría y la Fiscalía? Bueno, ese lamentablemente, Juan, ha sido un problema de casi todos nuestros presidentes. Todos. ¿Cierto? Casi todos nuestros presidentes de la República han sido irrespetuosos con las cortes, con los organismos de control. Es más, los organismos de control casi siempre han sido del presidente. Últimamente, Felipe, en los últimos gobiernos, el fiscal, el procurador y el contralor los ha puesto el presidente de la República. Y hay veces creen, y la gente también lo cree, que el presidente le puede dar órdenes a un fiscal, a un procurador, a un contralor, a las cortes. Muchos creen eso en Colombia. Y por eso el llamado que le hizo al fiscal de que liberara a los jóvenes o a la procuradora que levantara la suspensión sobre alcaldes, obviamente fue impertinente, fue innecesario, fue inoportuno. Pero es un mensaje que él da desde entrada, o sea, es un estilo de Petro. Yo pienso que no hay que darle como mucho a gabela a eso, porque finalmente se sabe que hay unas estructuras jurídicas que tendrán que resolverse. Era como un cierre de campaña frente a esa efervescencia, estar ahí la mamá de Dylan, en fin, funcionaba como un efecto importante de opinión. David, sobre temas importantes que tendrá que resolver el presidente Petro, como la corrupción,
cómo enfrentar esa corrupción y cómo empezar a dar señales desde esta misma semana con 2 ministros claves, ministro de Justicia y ministro de Hacienda. Bueno, usted ha tocado un tema importante. Yo creo que se vienen tres momentos muy importantes para el gobierno. Uno, la conformación del gabinete. Sí, claro. Dos, el presupuesto del año entrante, el presupuesto de su primer año, que se tramita ahora entre agosto y noviembre. Eso va a ser fundamental para mirar en qué va a hacer énfasis. Y tres, su plan de desarrollo, que recordemos que por Constitución, los primeros 6 meses de gobierno, el presidente tiene que tramitar, debatir, discutir en el Congreso su plan de desarrollo. Ese presupuesto, ese plan de desarrollo va a ser la primera tensión y la primera medida de aceite, llamémoslo así, en el Congreso. O sea, vamos a ver qué tantas mayorías y qué tanta gobernabilidad y maniobrabilidad va a tener el Congreso. Frente al tema de la corrupción, yo quiero ser muy claro. La corrupción no depende de un presidente de la República. O sea, es un tema que no está en manos del presidente. Todos los presidentes dicen que van a luchar contra la corrupción. Un presidente, ¿dónde puede atacar la corrupción? En el gobierno central, indudablemente. Nombrando buenos ministros, nombrando buenos superintendentes, nombrando buenos gerentes de entidades descentralizadas. Pero el presidente no puede hacer mucho frente a la corrupción en las gobernaciones. Un presidente no puede hacer mucho frente a la corrupción en las alcaldías. Un presidente no puede hacer mucho frente a corrupción en entidades descentralizadas de municipios y departamentos. A lo mucho, presentar proyectos de ley. Pero recordemos, Juan Carlos, que las leyes no combaten la corrupción. La corrupción es un problema educativo, cultural, formativo de los colombianos, está muy arraigado y no es solo en el sector público, igualmente hay corrupción en el sector privado. Entonces yo creo que ahí los colombianos tenemos que ser un poquito cautos. La maniobrabilidad del presidente para atacar la corrupción casi que se reduce a presentar proyectos de ley, lo mismo que hacen todos, modificar el Código Penal, expedir estatutos anticorrupción, modificar la ley de contratación que la modificamos cada 2 años y no nos ha servido, y repito, dar ejemplos sí, a nivel nacional, sobre todo en un tema, fuerzas militares. Recordemos que las fuerzas militares, que sí dependen de él, tienen muchos problemas de corrupción. David, por Rodolfo Hernández votaron más de 10.500.000 personas, respetando a los rodolfistas puros. Esos votos no son de Rodolfo, esos votos eran contra Petro. Eso habla de 2 países, de 2 líneas diferentes, de una polarización que está clara. ¿Cómo superar esa situación? ¿Qué podría hacer el presidente de la República? Ya es Gustavo Petro, ahí no hay nada que hacer. Para los próximos 4 años es el presidente de todos los colombianos. ¿Qué pudiera hacer Gustavo Petro para superar esta crisis y esta división del país que de mantenerse nos llevará por malos caminos económicos, sociales, políticos y demás? Felipe, usted ha dicho una cosa muy importante. En esos 10,5 millones de votos, ahí hay votos, pues una gran mayoría del Centro Democrático, una gran mayoría del Partido Conservador, un porcentaje de liberales, de Cambio Radical, hay algunos verdes, algunos de la U, y unos votos que son antipetristas, ¿cierto? Hay gente que no es de ninguno de los partidos, pero que le tenía miedo y pavor a Petro, entonces son antipetristas. ¿Qué hacer, Felipe? Pues dar manifestaciones reales más allá del discurso. Primer punto, en la conformación del gabinete. Así es. Así se lo rechacen, pero si Petro es atrevido y le ofrece un ministerio al Centro Democrático, le ofrece un ministerio importante al Partido Conservador, le ofrece un ministerio o 2 a los verdes, a la coalición Esperanza, ahí ya hay una mínima señal de que quiere formar un equipo realmente para transformar el país. Lo 2, tener una actitud distinta a la mayoría de nuestros presidentes. Nuestros presidentes han sido muy duros con los medios de comunicación, con los líderes sociales, con los líderes de derechos humanos y con la oposición. ¿Cierto? Tenemos historias donde los gobiernos han perseguido y maltratado a los opositores. Y yo creo que Petro tiene un trabajo muy importante desde las mismas redes, Andrea, y es calmar a sus seguidores. Es decir, ya ganaron. Calma. Ya ganaron y se les reconoce y se les felicita y se les desea que les vaya muy bien. Pero hay seguidores de Petro, usted lo decía ahora, que pareciera que siguieran en campaña. Que la campaña Yo creo que lo primero es mantuviera. bajar el volumen, bajar el tono, ya ganaron, ya celebraron o pueden seguir celebrando unos días sin atacar al contrario, sin atropellar y maltratar a los opositores, bregar a conformar un gobierno muy unificador y en el Congreso también podría tener una gran muestra. ¿Cuál? Por ejemplo, que la primera presidencia del Senado no sea para su grupo,
Esa sería una señal Claro. que no creo que renuncien, pero sería una importante señal política. Humberto de la Calle, presidente por ejemplo, del todo el mundo Congreso, está solicitando por sería ser un gran Congreso, sería ¿no? un Si el buen primer presidente del Senado O sea, no es del pacto histórico, Buena señal. sería también una señal Sí, que sí. se le da Claro. al resto del país. Incluso Petro en su discurso el domingo pues hablaba de las dos Colombias, decía dos Colombias cercanas en términos de votos y queremos una sola Colombia. Él decía, este no es un cambio para vengarnos, este no es un cambio para profundizar el sectarismo, pues tendrá que hacer para cumplir estas palabras. Y qué importante, Felipe, que en ese sentido el propio Gustavo Petro haya reconocido que llega a un país dividido, que tiene 10.500.000 votos que se manifestaron en contra de las propuestas pues, que él había planteado. David, ¿qué va a pasar con Medellín, con la situación del alcalde Daniel Quintero? Bueno, Medellín es una situación muy compleja, ¿cierto? Es una situación bastante compleja porque aparentemente Medellín y Antioquia sigue siendo conservadora, sigue siendo un poco más de derecha, todavía hay uribismo, aunque la gente diga derrotaron a Uribe, pero lo derrotaron en votos, pero en Antioquia y Medellín todavía sigue existiendo una gran afinidad con la derecha, con el Partido Conservador, con el uribismo. Hoy en la mañana se supone que la procuradora debe tomar una decisión. A mi juicio, debe levantar la suspensión provisional del alcalde porque desapareció la causa, desapareció el motivo. El motivo para suspender provisionalmente a una persona en un proceso disciplinario es evitar que siga incurriendo, que siga cometiendo las mismas conductas. La conducta es por participación en política en una campaña electoral. La campaña electoral ya desapareció. Entonces, yo creo que el alcalde vuelve a su cargo. El alcalde debe volver a su cargo esta semana, va a llegar muy empoderado porque se va a sentir ganador. Los votos en Medellín por Petro fueron como 40 o 50 mil más de los que él sacó como alcalde, que él posiblemente los podría estar cobrando, podría estar Fueron como diciendo... 230.000 no, en sí. Medellín. No, en 300. Medellín, no, 300.000 No, en no. Antioquia. Ah, en Antioquia, perdón. Antioquia, pero la diferencia es la que David dice. 230.000 fueron en Medellín y fueron 942.000 en Antioquia, En Antioquia, por correcto. Gustavo Petro. Así es. Y para el año entrante, Andrea, hay una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque Fico podría ser figura, ¿cierto? Bien sea para alcaldía o para gobernación. A pesar de que Fico fue derrotado en primera vuelta, Fico tiene mucho poder electoral en Medellín y en Antioquia. Lo que pasa es que va a haber muchos candidatos, ¿cierto? Me imagino que ya Juan Diego Gómez ha mostrado interés para la gobernación, entiendo que Luis Fernando Suárez, el secretario de Aníbal Gaviria, podría ser un candidato a la gobernación, para alcaldía seguramente Esteban Restrepo, Juan Carlos, me ayudan, el que era de participación. Juan Pablo Ramírez. Juan Pablo Ramírez, Juan dicen que Pablo. Corredor, el concejal, también podría Muchos llegar. sonando, muchos. Alguna de las mujeres del Centro Democrático, Natalie Vélez, Paulina Guinaga. Es decir, alcaldía va a estar muy movido, ¿sí? Y obviamente podríamos estar en una presencia de algo, y es un candidato muy identificado con el pacto histórico, con Petro y el quinterismo, y del otro lado un candidato contrario a él, si logra reunir a todas esas otras vertientes y movimientos, que no es fácil, sí, que no es bastante fácil. Juan, si sí. usted me Sí, permite, claro, antes de que por cambiemos de supuesto. tema, le quiero consultar a David. ¿Qué pasará con las investigaciones pues, que se le adelantan a Daniel Quintero? Y sobre todo, podría ser investigado porque mientras estuvo suspendido tuvo algunos hechos de participación clara en política, desde sus redes sociales, se le vio en eventos. ¿Esto tendría alguna Sí, el consecuencia? domingo convocó rueda de prensa en el sitio Así de es. encuentro de la campaña. Sí, hay varias cosas, Andrea. Las investigaciones disciplinarias que hay en Procuraduría, obvio, continúan, Siguen, claro. independientemente si le levantan o no la suspensión provisional. Esas investigaciones van a tener un punto de quiebre muy importante, y es más o menos en el mes de agosto. ¿Por qué? Se calcula, o calculo yo, que en el mes de agosto va a salir la sentencia de la Corte Constitucional frente a la ley que le otorgó las nuevas funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, dentro de las que está la de investigar a funcionarios de elección popular. ¿Qué quiere decir eso, Andrea, Felipe, Juan? Que en agosto es posible que la Procuraduría sostenga su competencia frente a funcionarios elegidos popularmente, entonces puede continuar la Y puede investigación. condenarlo. Y puede destituirlo Claro, e así inhabilitarlo. O dos,
puede que la Corte declare inexequible esa ley y diga que necesariamente tiene que ser un juez penal en un proceso penal, y ahí todo se tendría que ir para la justicia penal, y yo creo que ahí ya nos demoraremos 2 o 3 años en ver posibles resultados. Pero recordemos que el alcalde de Medellín actual no solo tiene investigaciones en Procuraduría, sino que también tiene algunas investigaciones en Fiscalía por denuncias que han hecho algunos concejales, la veeduría, el diputado Peláez, Luis. y también tiene algunas investigaciones en Contraloría. Entonces, obviamente va a ser 1 año y medio donde el alcalde va a tener posibilidad de seguir gobernando, pero es posible que algún organismo de control tome alguna decisión en este año y medio que resta. Juan, antes de su Sí. pregunta final para David, es que me parece interesante un planteamiento que están haciendo los televidentes de cara a la suspensión temporal de Daniel Quintero Calle en la alcaldía de Medellín, porque inicialmente se habló de 3 meses. Administrativamente, ¿eso qué significa? Porque entonces ya muy seguramente hoy regresará, hoy o mañana, a la alcaldía de Medellín. ¿Esos 3 meses a qué se referían? Exacto. La ley disciplinaria, Felipe, la ley 1952, que fue modificada por la 2094, señala que la suspensión provisional, cuando se está investigando a algún funcionario, puede ser por 3 meses, prorrogable por otros 3. Ya. El viceprocurador, que en este caso fue quien tomó la decisión, no fue la procuradora, el viceprocurador, por razones de competencias internas, inicialmente suspendió por 3 meses. Podría prorrogarse otros 3 meses o podría levantarse la medida. Felipe, uno de los temas que llama la atención y David es la forma como Petro tendría que acercarse al empresariado antioqueño y colombiano. De alguna manera se ha leído que la ruptura de la alcaldía con el empresariado podría poner un traspiés en esto, y ese sería uno de los temas que tendría que superar el presidente. Sin duda, Antioquia es el bastión de la industria colombiana. Tendría que buscar otros intermediarios para sentarse a dar un buen mensaje en ese sentido, porque es un mensaje que decía hoy la directora de FENALCO, de protección de empresa privada, de protección del trabajo y de alianzas entre el gobierno y los empresarios. Sin duda, Juan, yo creo que ahí puede haber un punto de quiebre, un punto de diferencia importante entre Petro y el alcalde Quintero. O sea, Quintero se ha mostrado totalmente enemigo, contrario, conflictivo, confrontador con el sector empresarial, con los gremios, y Petro, al menos durante el primer año, no puede llegar a hacer eso. Yo siempre he dicho, el primer año de Petro va a ser determinante, porque él en el primer año no se va a poner a hacer locuras, no se va a poner a hacer travesuras, además el tiempo no le da, tramitar un proyecto de ley no le da en el primer año. Entonces, él indudablemente tiene que buscar un acercamiento con el empresario, además por una razón. Como uno de los temores de que ganara Petro era que muchas empresas se iban a ir, iban a sacar sus inversiones, lo que decíamos al principio, él tiene que ganarse esa credibilidad, confianza en los primeros meses. Indudablemente él ya, antes de posesionarse, tiene que sentarse con los gremios y empresarios, incluidos los de Medellín y Antioquia. Y yo creo que al alcalde Quintero le va a tocar bajar un poquito el tono, el volumen que ha tenido frente a ellos. Pues antes de despedir al profesor, al abogado David Suárez, revisemos la opinión, porque además la pregunta que esta mañana les hacemos a ustedes, se la queremos hacer a David, la pregunta del día, la opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Rodolfo Hernández, derrotado en segunda vuelta, debería asumir la curul en el Senado como le corresponde y como le permite la llamada ley de oposición? En Twitter dice que sí debería asumir esa curul el 63,7%. Por el no responden el 36,3%, gracias a quienes participan en Twitter. Vamos a ver qué opinan ustedes en Facebook. Dice que Muy sí parecida. debería asumir esa curul el 67% y no el 33%. Aquí vamos igual en Sí, las dos señor. redes. Y red social Instagram dice que sí, muy parecido Muy también el similar. 70% y no el 30%. Ya vamos a leer comentarios, pero primero, David, ¿debe Rodolfo Hernández asumir la curul? Yo creo que sí. O sea, es un derecho, es un avance que se dio en Colombia en el estatuto de la oposición. Es la posibilidad de que haya un vocero, teóricamente, de esos 10.5 millones de colombianos. Y yo creo que es una bonita posibilidad de que Rodolfo Hernández, bien sea, contribuya, porque él lo ha dicho, hay temas de Petro que coinciden con sus propuestas, entonces, o que ayude al gobierno de Petro a hacer cosas buenas del país, o que se tenga allí pues un voto más
para la oposición en caso de que Petro se salga como de la línea de lo que ha prometido ser como presidente. Entonces yo creo que sí debe hacer uso de ese derecho que tiene, de esa potestad que tiene de ocupar una curul en el Senado. Ángel Becasino, el asesor estratégico de la campaña de Rodolfo Hernández, en conversación con el Sistema Informativo de Teleantioquia Noticias el domingo, decía dos cosas: que la asumiría, aunque eso ya está en duda, porque ya Rodolfo Hernández, aunque no ha tomado la decisión, ha dejado ver que tal vez no la asumiría. Lo segundo es que de asumirla no estaría en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Eso también lo dijo Ángel Becasino, y también algo se ha leído en ese sentido de las reacciones iniciales de Rodolfo Hernández. ¿Qué respuestas y qué posturas tenemos de nuestras audiencias a propósito de la pregunta? Por ejemplo, Ana Navarro nos dice, claro que sí, en este momento debe tenerse una saludable y sólida oposición que garantice una buena gestión. Y en sentido contrario, dice Juan Antonio Sierra, no, primero debería definir su situación legal por presuntos actos de corrupción. El Senado y la Cámara debe ser honorable. Vicky Mesa dice, la verdad, ¿con qué discurso, con qué capacidad de argumentación asumiría el rol de oposición? El Congreso no es TikTok. Claro que hay congresistas que nunca han hablado. Es que se vuelve difícil porque además las críticas de Rodolfo Hernández al Congreso, a los congresistas, a esos, se refirió en términos despectivos a ellos en varias oportunidades, que utilizan camionetas y que cada no sé cuántos días va a Bogotá. Se vuelve un tema difícil en la coherencia después del discurso que para el Congreso y los congresistas tuvo Rodolfo Hernández, pero ya veremos. David, gracias, hombre. Siempre bienvenido en esta mesa. Felipe, Andrea, Juan, muchas gracias a ustedes y un feliz día para todos los televidentes.